Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos muy contentas de estar acá en el segundo Congreso de Crianza Respetuosa. Muchas gracias, Flavia, de Infancias, por volver a invitarnos. Ya estuvimos el año pasado en el primer congreso, así que es un honor y un placer para nosotras estar aquí nuevamente. Bueno, yo soy Natalia Brusco, biodecodificadora, licenciada en fonoaudiología, y bueno, vivo acá en Córdoba, en Mayuzumaj, muy cerquita del río. Así que bueno, eso soy yo en este momento. Yo soy Laura Kaplan, también licenciada en fonoaudiología y biodecodificadora. Ahora fusionando un poco, ahora les vamos a contar qué hacemos. Me dedico principalmente a las terapias holísticas complementarias y a la fonoaudiología también. Así que, bueno, hace 3 años aproximadamente, en el 2018, nació Eco de Río. Lo creamos nosotras, empezamos a trabajar de forma independiente con la fonoaudiología, y al tener esta mirada de la biodecodificación empezamos a estudiar y a darnos cuenta de que podíamos combinar estas dos disciplinas y que los resultados realmente eran más exitosos, digamos, por decirlo entre comillas, más rápido, los tratamientos avanzaban más rápido. Y más profundos también. Exacto, exactamente. La verdad es que empezamos a lograr resultados muy positivos, así que seguimos investigando, curioseando, probando, y bueno, y hoy en día seguimos trabajando así, tanto con la fonoaudiología y la biodecodificación combinadas. Ahora les vamos a contar qué es la biodecodificación, por si nunca escucharon. Pero bueno, eso es Eco de Río, trabajamos con el lenguaje, con la voz, con niñas, adultos, así que estas somos nosotras. Bueno, para que entiendan un poquito, la biodecodificación es una terapia breve, complementaria, en la que lo que hacemos es ir como al origen del conflicto, ¿no? En este caso, un conflicto del habla, por ejemplo, y lo que hacemos no es centrarnos en el presente, digamos, sino que lo que hacemos es buscar el origen emocional de ese conflicto, ¿sí? Cualquier conflicto que tengamos, ya sea un síntoma físico, algo emocional, algo comportamental que no podemos dejar de hacer, desde el paradigma de la biodecodificación, dice eso, ¿no? Que hay como un origen emocional, un momento en el que eso se codificó y tiene su representación en el presente, ¿no? Entonces lo que hacemos es encontrar eso por medio de preguntas, ejercicios, como investigarlo y sacarlo a la luz, ¿sí? Decir lo que hay que decir, expresar esa emoción que quedó bloqueada, ¿no? Porque todo esto se trata de emociones, de cosas no dichas, de emociones que no fueron manifestadas de la manera en que la persona o el niño necesitaba. Entonces encontramos eso y lo sacamos a la luz y bueno, lo trabajamos, lo transformamos y desprogramamos, o sea, lo cambiamos por una emoción que nos sirva más para el presente. Esto se puede hacer con niños, con adultos, digamos, siempre se trabaja con el adulto, pero en el caso de los niños también podemos encontrar esas raíces emocionales que a veces vienen de los padres, bueno, es un poco más complejo, pero eh, como que esas raíces emocionales pueden estar en diferentes lugares. Por ejemplo, en la niñez, también puede ser de cuando estábamos en la panza, ¿no? Cuando estábamos en la panza de nuestra persona gestante, y si no, de antepasados. La información se pasa de generación en generación, hasta 4 generaciones podemos estar recibiendo esa información. Y todo esto lo maneja el inconsciente, no es una decisión nuestra, sino que el inconsciente hace todo estas repeticiones y estas manifestaciones para sobrevivir. Entonces encuentra cómo se resolvió en el pasado, ya sea en nuestra propia vida o nuestros padres o nuestros abuelos, etc. ¿Sí? Bueno, hoy no nos vamos a meter muy profundo en lo que es la biodecodificación o cómo trabajamos, tenemos bastante información de eso en nuestro Instagram, en nuestras redes, y en la ponencia del año pasado también hemos charlado bastante de la biodecodificación. Hoy la ponencia se llama Cuando no hay palabras, emociones y lenguaje en experiencias infantiles, y lo que queremos transmitirles de esto de cuando no hay palabras son 3 instancias en la vida en las que justamente no hay palabras, ¿sí? La primera es cuando estamos en el vientre materno, hasta que aparece el lenguaje, hasta la adquisición del lenguaje, donde no tenemos aún las herramientas, las palabras para expresarnos, pero sí estamos viviendo las emociones de nuestra madre, de nuestra familia,
¿sí? Sí aparecen las emociones, pero no le ponemos palabras, ¿sí? Esa sería la primera parte de lo que vamos a hablar. Bueno, la segunda etapa es cuando el niño ya aprendió a hablar, pero no se le ponen palabras a la emoción, ¿sí? Ya vamos a meternos más en eso. Y por último, ahí sí, cuando el niño no habla, cuando no empieza, ¿sí? No se logra la adquisición del lenguaje, o no aparece la comunicación, el lenguaje por algún motivo, ¿qué puede estar pasando? ¿Sí? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿O qué cosas podemos empezar a ver, ahí sí, desde la mirada de la biodecodificación, de la educación emocional, que puede estar bloqueando, ¿sí? el desarrollo de la comunicación o del lenguaje? Bueno, en primera instancia vamos a hablar de este momento donde estamos en el vientre de nuestra madre y no tenemos aún palabras, ¿sí? El niño está sintiendo todo, ¿sí? Está sintiendo todo lo que sucede a su alrededor, todo lo que la madre siente, piensa, está en sus aguas, ¿no? Está en su contexto y no tiene una experiencia previa, o sea, está sintiendo todo sin ponerle palabras y sin poder compararlo con algo que ya vivió, ¿no? Es como un lenguaje vibracional, está sintiendo todas esas emociones que está sintiendo la madre, eh, y es antes de que tengamos como conceptos mentales, ¿no? Directamente lo sentimos en el cuerpo y de eso queda registro a futuro. Y después se puede como volver a ese momento, ¿no? Pero ¿Qué es lo que trabajamos en realidad? claro, ¿qué es lo que trabajamos? Volver a ese... Poder volver a ese registro corporal, ¿no? Claro, entonces eso, son todas las emociones que, que tiene el niño en el vientre. Y también un poquito después, digamos, cuando ya nació y está ahí en contacto con la madre, con la familia, todo lo corporal, todo lo previo al lenguaje, ahí el niño se siente uno con la madre, no hay una división, ¿no? Entonces todas las emociones que están sintiendo los padres, también están siendo sentidas por ese niño, y de a poco como que va pudiendo registrar, haciendo una comparación, pero al principio es como todo nuevo, todo sensorial, todo corporal, ¿no? Y todo se queda registrado en el cuerpo, ¿no? No es que por no tener lenguaje, que es como esto que se dice normalmente, bueno, total es chiquito, no entiende, por más que las palabras no las comprenda, el niño todavía, todas las vivencias emocionales, físicas, tanto de ese bebé, de ese niño, como de la familia, quedan registradas en el cuerpo, ¿sí? Por eso son muy importantes estas primeras experiencias, porque y ahí a la vez es difícil de trabajar, se puede, pero es más difícil porque no podemos explicar, hay sensaciones que tenemos en el cuerpo que no las podemos explicar y tienen que ver con esto, de que en ese momento cuando las sentíamos no había nadie que nos diga o no teníamos los conceptos mentales para poder explicar eso que nos pasaba. Entonces aparecen en el cuerpo estos registros que son las primeras emociones que tenemos en la vida, y es muy difícil explicar qué pasa, ¿no? ¿Por qué sentimos ese miedo, esa ansiedad, o ese enojo, ¿no? Que era todo lo que tal vez estaba pasando en nuestra familia y no podíamos canalizarlo de otra forma, ¿no? Este periodo, desde incluso antes de la concepción hasta los 3 años de vida, en la biodecodificación se llama proyecto sentido, ¿sí? El proyecto sentido son todas esas vivencias que ocurren en la familia, ¿sí? Y que ese niño toma como el rol, digamos, o como lo que la familia le imprime, lo que se espera, ¿sí? también. Se espera de ese niño, ¿sí? Cuando la madre, el padre o quienes sean esa familia piensan o sienten qué les gustaría para ese niño, o a qué viene, qué rol viene a cumplir, que a veces es implícito, explícito, si no nos vamos a meter tanto en eso, pero todo lo que ocurre en ese periodo se llama proyecto sentido y queda marcado muy a fuego en nuestro inconsciente, ¿no? Todo lo que se espera de nosotros en ese momento lo percibimos toda la vida, haya sido dicho o no, ¿sí? Está siempre en nuestro inconsciente. Claro, o sea, dicho o no dicho, consciente o no consciente, todos los progenitores, digamos, todas las familias tienen una idea de qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan también, ¿no? Por eso aparece ese ser en la familia, ¿no? Tiene como un objetivo en esa manada, por decirlo de una forma más biológica,
que viene a cumplir. El tema es que eso no coincide con nuestra misión o nuestro propósito real, entonces a veces lo opaca un poco, ¿no? Pero bueno, como decimos, no nos vamos a meter muy profundo, pero sí queríamos destacar esto, que en esos primeros años de vida sentimos y guardamos todo ese registro, pero no tenemos una forma de explicarlo, ¿sí? Esa sería la primera parte que queríamos destacar de cuando no hay palabras. Por eso hay que cuidar esos momentos. No es que vamos a poner al niño en una burbuja y que no sufra, que no viva nada, Claro, porque eso no es posible. Es imposible que la madre no sienta y no esté, no sé, ansiosa en el embarazo, ¿no? Como que hay muchas emociones que va a estar sintiendo y no, la idea de cuidar ese momento no es no sentir, sino lo contrario, ¿no? Sentir, sentirlo en el cuerpo, podemos llevar registro también porque después Le podemos contar. le podemos contar. Entonces, por ahí, no sé, la persona tiene 15 años y está sintiendo una ansiedad, y por ahí es la misma que sentía la madre cuando estaba gestando, ¿no? Entonces, es como que hay ese alivio de, bueno, esto no es mío, ¿no? Como... Claro, poder contarle alivia tanto a la persona como al niño, ¿no? Como al madre, padre o al niño, alivia ese registro emocional porque algo se libera, ¿no? Algo de todo eso que se sintió se libera. Claro, esa información está en nosotros igual. Y aunque no, por ahí, si nuestra madre se murió, por ejemplo, igual podemos ir a descargar eso de alguna manera. ¿Sí? Siempre hay formas de trabajar. Claro, esa información está en nosotros. O si somos adoptadas, lo que sea, ¿sí? Uh-huh. No es tan lineal. Y lo que más queremos transmitirles de esta primera etapa es eso, que aunque no entiendan el lenguaje, las intenciones y las formas lo son todo en ese momento, ¿sí? Yo le puedo decir palabras que no comprenda, pero la forma en la que yo me exprese y la forma en la que se expresan los adultos son percibidas completamente por todos los niños. No es que no entienden y bueno, total, o incluso lo que se mira en la tele, ¿no? Hay veces que se los expone a bebés, a niñas pequeñas a cosas muy violentas, total, no lo ve, no le da bolilla, no está percibiendo todo eso, ¿no? Es muy importante el registro corporal, ¿sí? Claro, Eso, son como esponjas exacto, sensoriales. Eso sería la primera parte de cuando no hay palabras. En esta segunda etapa, es desde que el niño ya empezó a hablar hasta los 7 años, y lo que es importante que queremos destacar acá es el tema de las emociones, ¿no? Porque es como que las emociones están en la boca de todos, en el sentido todos sentimos, todos sabemos lo que es, pero después al momento de reconocerlas, validarlas, bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, en la casa van a suceder un montón de situaciones, y muchas veces le pedimos a las niñas que se expresen, que digan, que, ay, bueno, contame cómo te fue en la escuela, ¿no? Como que cuenten cómo están, y por ahí el adulto no lo hace primero él mismo, ¿no? Entonces, principalmente lo que queremos, que siempre decimos lo mismo, es sacar como la mirada del niño un poco, y primero mirarnos a nosotros, ¿no? A las personas que están a cargo. La mirada en el sentido de la problemática, ¿no? Como, claro. Como un objetivo de, mirá, no cuenta, no dice, no hace, ¿no? Como, claro. Bueno, ¿y yo? Espejarse y ver, bueno, esto que le estoy pidiendo, yo lo estoy haciendo, sí, no de adultos centristas, claro. Sino de eso, primero reconocer nuestras emociones, saber qué son, dónde están, cómo se sienten, cómo me siento, si estoy alegre, si estoy triste, dónde lo siento en mi cuerpo, ¿no? Y una vez que tengamos las emociones registradas en nuestro cuerpo, nombradas, validadas, ¿no? Validadas sería darnos el tiempo para, si quiero estar triste, estoy triste, si quiero estar feliz, estoy feliz, si quiero estar enojada, me expreso, me enojo, lo siento en el cuerpo, rompo algo, ¿no? En el sentido de eso, primero, nosotros. Después le podemos pedir al niño que lo haga. Claro, y también, por un lado, por imitación, porque nos va a estar imitando lo que nosotros hagamos, y por otro lado, para ponerle palabras a eso. Claro, ¿no? para que tenga una coherencia. Yo no le puedo pedir a mi hija que no se enoje, que no grite, que no patalee, ¿no? Primero que está bueno que saque ese enojo, entendemos, digamos, que hay veces que es excesivo, pero seguramente hay algo de ese enojo que primero fue nuestro, ¿no? Muchas veces escuchamos como, no grites, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos haciendo? En ese ejemplo, que tal vez es como demasiado claro, pasa mucho, ¿no? Como llora y no sé qué le pasa, o no me dice qué quiere. Bueno, entonces todo eso que digo de mi niñe,
lo repito en primera persona a ver si yo lo estoy haciendo, porque son pequeños espejos, ¿no? Claro, parece obvio mirado desde afuera, y también cuando lo estamos contando, muchas veces viene alguien en la sesión y me dice, no, porque mi hijo no se comunica, porque mi hijo me miente, y bueno, vos, ¿no? Como, y ya esa pregunta es como, viste, ya ahí te cae la ficha, como se dice, y podés registrarlo. Pero está bueno hacer como un stop y ver qué le estoy pidiendo, qué estoy mostrando, qué. Y no es un acting de, bueno, hay que hablar de las emociones, no, sino Realmente sentirlo, claro, sentirlo, sí ponerle palabras. Muchas veces el niño está muy enojado y no sabe ni siquiera que está sucediendo eso, y nos pasa también a los adultos, ¿no? Como que estamos en un enojo constante, respondemos mal, nos sentimos atacados o atacadas y no, eh, no lo sabemos, como que es nuestra. Claro, lo habitual, ¿no? Claro, Hay personas que tienen más el enojo a flor de piel, la tristeza, pero no se ponen a realmente indagar y ir hacia adentro, y eso se manifiesta muchísimo en las niñas, ¿no? Es como que lo expresan mucho más claro, y solemos poner el foco de mira lo que le pasa y no deja de llorar, y bueno, entonces, digamos, cuando no hay palabras de esta segunda parte es eso, empezar a ponerle palabras a nuestras propias emociones, pasar de esa culpa de, uy, miralo cómo estoy, cómo lo traté, a hacerse responsable de primero poder mirarse una o uno, para después poder ser ejemplo, digamos, y que nuestros niños imiten esa expresión de la emoción, ¿no? Ya va a ser, una vez que lo podamos lograr en nosotros, porque muchas veces hacemos 3 millones de cursos de crianza emocional, de educación emocional, y queremos eso, que el niño reconozca el monstruo de los colores, de las emociones, pero jamás nos pusimos a ver nosotras qué sentimos, ¿no? Entonces, cuando no hay palabras, en esta segunda parte se refiere a eso, a ponerle palabras a nuestras emociones para que después los niños puedan ponerle palabras a las suyas, ¿no? también algo importante de esta etapa es que en este momento es cuando se forman las creencias, ¿no? Las creencias son la manera que tenemos de ver la realidad, es nuestra verdad, ¿sí? Entonces, si yo en mi casa veo un comportamiento, me parece que esa es la realidad, y voy después conociendo otras cosas y me voy dando cuenta de a poquito que no es siempre así, pero en nuestro interior no está esa diferencia de, bueno, esto es lo que yo hago y lo otro hace otra cosa, sino que es, bueno, así es la Claro, vida. lo natural, ¿no? Como lo que está bien y lo normal se forma en esos primeros 7 años, ¿sí? Depende Claro. en cada familia, en cada persona que van absorbiendo, ¿no? Claro, entonces las palabras que usamos, la, Las frases, a las veces, los frases, dichos. todo es literal, ¿sí? Todo lo toma como, bueno, es así. Aunque yo lo esté diciendo en chiste, aunque esté siendo irónica, aunque lo que sea, el niño lo toma literal. Entonces si yo le digo, eh, no podés subirte a la montaña, no sé, no podés, te vas a lastimar, bueno, No ¿no? puedo, ¿no? Como que se marca muy fuerte el no puedo. Incluso hay veces que, por desconocimiento, ¿no? Se les hacen chistes y burlas con cariño, pero el niño hasta cierta edad, hasta ya bastantes grandecitos, no pueden percibir que eso es un chiste. Entonces se ofuscan, se enojan, y el adulto se ríe y O es se cree. o es una confusión, es como, bueno, esto creo que es un chiste, pero a la vez el cerebro lo toma como, pero no, ¿no? Como, Claro, claro. Pero eso, ay, te cortaste el pelo, qué feo, ¿no? Y el adulto sabe que eso es un chiste, pero el niño no. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención con estos chistes, ironías, porque no hay una comprensión, ¿sí? Y claro, muchas o veces amenazas, ¿no? De chiste, va a venir el viejo de la bolsa, o lo que sea, no te eso, voy a querer más, ¿no? Esas palabras que en chiste y con amor se dicen, el niño las toma literal, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a esas cosas, ¿sí? Porque no es, mira todo lo que le dije, no, siempre decimos, no para la culpa, sino para la toma de conciencia, y a partir de ahora, bueno, voy a prestar un poco más de atención a las cosas que le digo a mi hija o a cualquier niña, ¿no? y bueno, una vez que ya le pusimos nombre a esas emociones, que es un montón, cómo las expresamos, ¿sí? Bueno, lo que decía antes, no sé, si tengo bronca, puede ser romper algo, quemar, ¿no? Patalear, Canalizarlo de alguna claro, ir a forma. karate, cantar, ¿no? Como algo que se transforme, ¿no? Pero también poniéndole palabras a eso, porque si yo lo mando a karate y no digo nada, está bueno, pero está bueno también encontrar la vuelta, ¿no? Bueno, ahora cuando vayas,
vas a sacar todos los enojos que estás teniendo ahora, ¿no? Claro, te vas a imaginar que el enojo es un, no sé, un bichito y todas las patadas que pegues le vas a pegar al enojo, ¿no? Claro, Cosas así, como, muy visuales o muy de los sentidos, ¿no? De lo auditivo, de lo claro, visual. como un juego, un ritual. Bueno, vamos a hacer un jueguito y vamos a quemar todas las cosas que no me gustaron de este día o de este año, ¿no? O los Como, miedos, ¿no? Cuando aparecen mucho los miedos también se pueden guardar en un frasco y enterrarlo o quemarlo. Todo lo que sea visual para el niño es como un ritual simbólico donde se marca esa huella, ¿no? Ese significado. claro, De esa había un transformación. ritual que era ponerlo en la heladera, por ejemplo. Agarrar un papelito, escribir los miedos y frizarlo como, están ahí. Están ahí congelados, ¿no? Claro, todas esas cosas, También funcionan para los adultos, ¿eh? claro. Que son los rituales de psicomagia, funcionan mucho, así que imagínense para las niñas, ¿no? Cómo Claro, funciona. esto que contábamos, que son tan literales, y yo estoy jugando con unos bichitos, ¿no? Esto lo toma también mucho la psicología, que hacen como juegos en las sesiones con las niñas. Eh, entonces, si yo estoy jugando, ¿no? Si yo tengo miedo a algo, entonces puedo en el juego destruirlo a ese algo y hacer que se calme, o muchas veces en los cuentos, ¿no? Por ahí parece como muy obvio a veces, pero son así, digamos, las mentes son como simples Claro, también a la esta vez. literalidad la podemos usar a nuestro favor, ¿no? Como esto que decíamos, no chiste, burla, ironía, pero esto literal, en un cuento, por ejemplo, se toma a favor y lo podemos usar para transformar algo que genera malestar en algo que genere bienestar. Claro, como que el niño se identifique con algo, no sé, con un muñequito, sacarlo de sí mismo, ¿no? Como no es a vos que te pasa, sino que es el muñequito, y que el muñequito haga lo que él quiera hacer, y que gane, ¿no? Y que sea o que pierda, digamos, depende de lo que Claro. tenga que trabajar. Esto ya es como muy personal, pero la idea, digamos, lo que queremos transmitirles es que a partir del juego, del dibujo, del movimiento, podemos sacar del cuerpo eso que estamos sintiendo, ¿sí? Primero reconocerlo en el cuerpo. Por ejemplo, a un niño lo que podemos hacer es hacerle dibujarse y decir, bueno, ¿dónde sentís este enojo en el cuerpo? ¿Dónde está el miedo en tu cuerpo? Y los niños lo reconocen así, mucho más fácil que los adultos. Entonces, dibujar ese miedo y romperlo, por ejemplo, todas estas son formas de trabajarlo. Obviamente que después pueden consultar a un terapeuta, a alguien que los ayude y los acompañe, pero sí ir probando diferentes cosas de manifestar esa emoción en algo concreto y poder sacarla del cuerpo para que se libere. También quería aclarar que está bueno hacerlo luego, ¿no? De esto. O sea, no en el momento en el que el niño está brotado, ¿no? Si Está enojado, claro. está súper enojado, o tiene mucho miedo, o tiene mucha tristeza y llore, lo que sea, bueno, que se exprese como pueda, ¿no? Y después, a la noche, o cualquier momento que lo veamos ahí tranquilito, cuando está desayunando, lo que sea, ahí, bueno, ¿te acordás que ayer, no? Como no agarrarlo cuando está ahí explotando, porque es cuando, si yo estoy gritando, es como que yo te diga, no te enojes, no, bueno. Claro, es imposible en ese momento Claro. del pico de la emoción poder intervenir. Entonces dejamos que pase ese pico y después, claro, en la Claro, calma en la calma, ahí se puede reflexionar, ponerle nombre. Claro, lo mismo con nosotros adultos, ¿no? Cuando Claro. estamos en un ataque de furia, es como, bueno, en ese momento sacar lo que podemos y después, bueno, qué sensación me queda en el cuerpo, no trabajarlo ya desde otro lado. Eso es muy importante, porque a veces queremos intervenir en el momento que está sucediendo y la empeoramos más. Claro. Bien, y por último, la tercera parte de este cuando no hay palabras es ya más literal, digamos, cuando no aparecen las palabras, cuando no aparece el lenguaje o la comunicación en la historia del niño, ¿sí? Y ya empieza la preocupación o la ansiedad de la familia, y ahí es cuando recurren a nosotras o a algún otro profesional del lenguaje y la comunicación. Aquí es donde nosotras mezclamos la fonoaudiología con la biodecodificación, ¿no? Y vamos a revisar un poco todo esto que estuvimos viendo previamente en la historia de esa familia, ¿sí? Cuando un niño no se comunica o no habla, no es porque no quiere, porque es vago, porque más fácil es diciendo, no, digamos, siempre el niño quiere hablar y comunicarse, digamos, el instinto lo lleva a la comunicación, ¿sí? Porque eso nos permite sobrevivir. Entonces, empecemos a erradicar, digamos, todas estas cosas de no, si no le da, si es vago, ¿no? Porque en realidad nadie enseña a hablar a nadie, ¿sí? El lenguaje se adquiere del contexto, ¿sí? Ese niño empieza a hablar porque lo va escuchando. Y cuando esto
no pasa, ¿sí? Cuando no sucede, cuando el niño no se comunica o no habla, es porque hay una información en su inconsciente que le dice que la comunicación o el lenguaje son peligrosos para su supervivencia. Al revés. ¿Por qué puede ser que esté esa información? Por lo que decíamos antes. Por alguna experiencia que haya tenido en el vientre materno, ¿sí? Por alguna experiencia de ancestros, en donde decir algo fue peligroso, donde alguien tuvo un problema, un sufrimiento, porque alguien murió por hablar, ¿no? Donde hay secretos, silencios, ¿sí? Entonces el mensaje del inconsciente es, shh, no se habla, no se dice. ¿Sí? Hay muchas veces que hay, no sé, dobles familias, o secretos que no necesariamente tienen que ser graves y profundos, sino donde hay mucha repetición de esto no se dice, esto no se dice, no se habla, y toda esa información en el inconsciente del niño se manifiesta con este comportamiento o este síntoma, manifestación, como quieran llamarle, de no hablar o no comunicarse, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, lo que vamos a revisar es el proyecto sentido, es decir, la historia previa a la concepción, hasta los 3 años de vida, el árbol, ¿sí? Y también la comunicación y el contexto familiar, ¿sí? Cómo me estoy comunicando, cómo se está comunicando esa familia, ¿sí? También tiene que ver cómo se comunica la familia, ¿no? Entre sí, cómo se comunican los que cuidan al niño consigo mismos, bueno, lo que veníamos charlando, qué se dicen, cómo se comunican consigo mismos y cómo se comunican entre ellos y cómo se comunica en la familia. Es como todo el contexto familiar, ¿no? Esto decíamos como que el niño adquiere, pero sí está, ¿no? Entonces es como una sumatoria de muchas cuestiones, o sea, no, lo que estuvimos como investigando y descubriendo es que no solo con la estimulación se puede lograr, hay veces que hay muchísima estimulación y hay algo adentro del niño que le dice no. Hay veces que está todo bien, pero falta estimulación, digamos, es como que hay diferentes casos, pero es un todo, no es tan lineal. Claro, cada caso es un mundo, por supuesto, pero está bueno hacer este trabajo de detective, digamos, de ir viendo por qué aparece, ¿no? Siempre hay una raíz emocional y siempre destrabando estos nuditos empieza a aparecer el lenguaje y la comunicación, ¿no? Lo que vemos es que cuando la familia empieza a comunicarse, cuando empiezan a expresarse, sobre todo en la pareja, ¿no? En los cuidadores de este niño, empiezan a expresar lo que sienten, cómo se sintieron a lo largo de su vida, cómo se sienten uno con otro, qué sintieron cuando supieron que iba a venir ese niño, ¿no? Cuando empiezan a fluir las palabras, también ocurre eso en el niño, ¿no? Claro. Es impresionante cómo va pasando. Sí, también los espejos, ¿no? Como muchas veces también los padres tuvieron dificultades en el lenguaje, entonces como que tienen muchas expectativas, o hay veces que pasa que el niño es muy chiquitito y ya como que está ese miedo de que no hable, ¿no? Entonces ese miedo viene de algún lado. De algún lado, de alguna experiencia, ¿no? Y, por ahí si lo dejamos, empieza a hablar. Bueno, es muy único cada experiencia. Y bueno, eso, queríamos como que tengan una idea general de cómo nosotras vemos a los procesos de adquisición del lenguaje y bueno, así bien integral, ¿no? Puede venir de muchos lugares y hay veces que lo que se necesita es como, bueno, una mirada, un espacio abierto para que pueda comunicarse. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengan nos pueden consultar aquí en el mismo canal de YouTube o en nuestro Instagram, @ecoderrío, ¿sí? Nos pueden buscar ahí en Instagram y hay charlas tal vez en el Instagram como vamos profundizando en cada uno de estos temas, en el proyecto sentido, en el árbol, también damos talleres, hacemos sesiones individuales y en fonoaudiología trabajamos siempre con la familia, ¿sí? Incluso ahora que es online, no estamos trabajando directo con las niñas, sino con la familia, trabajando la biodecodificación y sí dando tips y pautas para la estimulación del lenguaje, pero previo siempre todo este trabajo de la parte de biodecodificación, la parte emocional, buscando el origen de por qué no aparece el lenguaje, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias.